quedaba pendiente la parte de las penetraciones, que hace referencia a la salida del contenido abdominal a través de un defecto en la pared. Una penetración puede ser por una laparotomía previa, por un procedimiento quirúrgico abdominal, o puede ser debido también a unos conceptos congénitos que tenga el paciente en esa pared abdominal, dependiendo. Entonces tenemos que las vamos a clasificar como posoperatorias, las asociadas a los procedimientos quirúrgicos y las no operatorias, por otras causas diferentes. Dentro de las posoperatorias tenemos el posoperatorio inmediato, que es el que ocurre inmediatamente se opera al paciente, generalmente en la parte de recuperación, es decir, que no se ha dado de alta el paciente, puede ser con evisceración, salida del contenido abdominal hacia la piel, o sin evisceración. Se suelta la línea de sutura de la aponeurosis, pero no traspasa la piel está intacta. Y alejadas son las que se presentan ya crónicas, es decir, pasado generalmente un mes, se empieza a debilitar esa pared abdominal, la falla en la línea de sutura que se le hizo en la aponeurosis, y ocurre esta parte de la evisceración. Y las otras que no se relacionan con procedimientos quirúrgicos, hay causas congénitas y causas adquiridas. Congénitas por aplasia parietal, cuando existe defectos a nivel del componente de la pared asociado pues al colágeno, a la elastina, se pueden deformar esas partes y hacer que el paciente pues tenga una mala calidad de los tejidos. Y las adquiridas, la multiparedad, múltiples embarazos, traumatismo también, que el paciente haya tenido por ejemplo una puñalada o tiros. Esto hace que la calidad de los tejidos también se deteriore, o el síndrome Jiménez-Medding, que básicamente hace referencia a una falla a nivel del componente nervioso que produce como laxitud a nivel de los tejidos y puede hacer que el paciente sufra también de eventración. Entonces hay varias causas, pero pues la que nos compete son las asociadas al componente quirúrgico, en el posoperatorio inmediato o en el posoperatorio alejado. Entonces, ahí se sueltan las líneas de sutura, depende del tamaño de la eventración, pues de eso dependerá el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Si es en el posoperatorio inmediato, si es de forma tardía, usualmente está relacionado con la obesidad. A mayor grado de obesidad del paciente, mayor predisposición para que se produzca una evisceración. La vamos a clasificar por grados. En el grado 1 se sueltan los puntos que se colocaron acá a nivel de la aponeurosis, también los de la piel, pero aún no sobresale hasta la piel las asas intestinales. Igual es una urgencia quirúrgica donde ocurra esto en el postoperatorio, hay que volver a pasar el paciente a cirugía para realizar las líneas de sutura por planos. En el grado 2, las asas ya llegan acá a los bordes de la piel, entonces ya se evidencia que los puntos están totalmente sueltos. Igual pasar el paciente a cirugía, reacomodar y realizar línea de sutura. En el grado 3, sobrepasa ya el nivel de la piel, ya es más amplio, por lo tanto estos pacientes pues deben ser operados rápidamente, volver a introducir ese componente intestinal que está por fuera, acomodarlo y volver a realizar la línea de sutura. Acá se puede optar por usar puntos diferentes. Acá en esta línea de sutura de la aponeurosis, ¿sí? Si el cirujano no quiere cerrar con ácido polglicólico, lo puede hacer, por ejemplo, con polidioxanona, que podría usar un monofilamento absorbible, pues, que es una sutura más fuerte, de calibre grueso, también 1.0, o incluso hay unos que cuando ocurre evisceraciones, pues optan por no usar sutura absorbible, sino sutura no absorbible, como un polipropileno, también de calibre grueso 0 o 1,
para darle mayor seguridad al cierre y evitar que de pronto vuelva nuevamente a ocurrir esto. Esto pues está relacionado no solo con factores del acto quirúrgico, sino también del paciente. La dehiscencia incompleta, entonces acá vamos a tener la piel intacta, pero acá pues ya están sueltos los puntos en la parte de la aponeurosis, por lo tanto es fácil que se protruya el contenido abdominal, igual llevar el paciente y volver a realizar esta línea de sutura. Dentro de los factores importantes a tener en cuenta en estas penetraciones, entonces tenemos los relacionados con el paciente, con la cirugía y con la enfermedad. Con el enfermo, porque hay que tener en cuenta si el paciente tiene factores agregados que ahorita los vamos a determinar. Con el acto quirúrgico, dependiendo, entre más larga sea la cirugía y mayor el tamaño de la incisión, mayor probabilidad de que el paciente se eviscere, ¿no? Y relacionado con la enfermedad también, sobre todo en procedimientos contaminados, donde existe un aumento de la parte abdominal, una citis, por ejemplo, se aumenta el líquido peritoneal, también puede producir en el paciente una evisceración. Se aumenta en la parte de la presión intraabdominal, básicamente cuando hay esta serie de aumento del líquido intraabdominal. Es más frecuente, a mayor edad, pues mayor probabilidad de que se entren o se evisceren por la calidad de los tejidos que va disminuyendo. Los pacientes que tienen poca calidad de proteína en el consumo, que se redundan los tejidos, pues también en el proceso de cicatrización, igual que la vitamina C, que actúa también y ayuda en este proceso. Los pacientes que tienen neoplasias malignas, la anemia, la hipovolemia, la obesidad también está relacionada, diabetes, inmunidad, los pacientes que reciben tratamientos con corticoides, porque esto va a deteriorar los tejidos, influye en el proceso de cicatrización, o los que están recibiendo algún tipo de radioterapia o quimioterapia, también disminuye la calidad de los tejidos. Entonces, no solo hay que tener en cuenta que si el cirujano utilizó una técnica adecuada en el cierre, o la calidad de la sutura, que también podría ser, sino las relacionadas con el paciente, ¿verdad? Siempre es un factor importante, así sea el mejor cirujano, pero si el paciente tiene factores predisponentes que desencadenen esto, pues va a afectar. Con el acto quirúrgico miramos la anestesia, la incisión, la técnica y táctica que usa el cirujano. El avenamiento hace referencia a cómo afronte el tejido, ¿sí? Qué tipo de puntos coloque, cómo hace la línea de sutura. Y el material de sutura es muy importante. Si yo uso una sutura vencida y de un calibre menor al adecuado en el paciente, pues obviamente que hay mayor probabilidad de penetración, ¿verdad? Yo no puedo cerrar a un paciente adulto una aponeurosis con un calibre 3 ceros. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se eviscere. Entonces la anestesia, si es un paciente que no está relajado, que no tiene una técnica adecuada de relajación, y el paciente se empieza a mover cuando se está cerrando la aponeurosis, se superficializa, pues obviamente que hay más probabilidad de que los puntos se suelten. A mayor tamaño, mayor probabilidad de evisceración en una incisión. Y la forma como el cirujano haga el cierre influye en esto, ¿no? Usualmente pues se hace sutura continua para hacer el cierre de esa aponeurosis. Relacionados con la enfermedad, si hay infección, si hay peritonitis generalizada, también puede influir si hay colecciones intraabdominales en la presión que se ejerce, es decir, cuando el paciente tiene ascitis o tiene íleo, se dilata en esas asas, pues hay mayor aumento del perímetro y mayor probabilidad. O cuando existen cambios bruscos, por ejemplo en el tono, dado por la tos, vómitos en el posoperatorio, por eso se dan medicamentos que controlen esto, porque pues no es recomendable que un paciente con una laparotomía empiece a vomitar, ¿verdad? Mucho menos a toser. Entonces, esto influye, señor. Profe, en esos casos de ilio empieza la distensión y en muchas ocasiones no se alcanza, digamos,
hacer la disección, pero el cirujano nota pues que se puede hacer la víscera y decide él mismo hacer la incisión y liberar la sutura, ¿verdad? No te entiendo. No, tenemos la distinción de las asas por el tema del hilo. Entonces, ellos le nombran como efectos de pérdida de violín, creo que escuché eso una vez. Y entonces, para evitarlo, ellos deciden mejor abrir las líneas de la sutura otra vez y dejarlo así por segunda intención. Puede ser, depende del criterio del cirujano. ¿Sí? Pero pues eso sí lo decide el cirujano, si hace un cierre por segunda intención o si hace un cierre primario. ¿Listo? Pero sí podría ser una opción para que evitar esa zona de presión y se deja para que cierre por segunda intención. Bueno, en la ventración crónica, entonces ya en el posoperatorio tardío, igual podemos mirar el tamaño, dependiendo del tamaño de la ventración, pues de eso depende si se hace un cierre primario o si se coloca, por ejemplo, una malla. Para ventraciones pequeñas, menores a 4 o medianas entre 4 y 7 centímetros, generalmente se puede hacer el cierre de esa poneurosis de forma primaria, es decir, yo le puedo pasar al cirujano puntos de ácido poliglicólico, de polidioxanona o incluso de polipropileno con aguja grande, 0, para hacer el cierre. Pero si son anillos grandes, mayores de 7 o gigantes, ya mayores de 14, ya no puedo hacer un cierre primario porque no me da con la línea de sutura, ¿verdad? Tendría que hacer uso de las mallas. Entonces ahí se podría interponer un material de malla para que pues se pueda realizar ese cierre, porque de forma primaria no se va a lograr. Es decir, a mayor tamaño de la ventración, mayor complicación y mayor probabilidad es que yo necesite el uso de las mallas. Dependiendo del sitio de la localización, si están por encima, por debajo del ombligo, ahí se mirará el tratamiento. Entonces tenemos que se pueden utilizar mallas, que es lo que les estaba diciendo, o incisión de descarga. Una incisión de descarga es la que se puede hacer en la poneurosis para tratar que ceda un poco. Entonces se puede, como a los lados, hacer incisiones adicionales para que el tejido ceda un poco y se pueda afrontar más. Eso se llama una incisión de descarga. O interponiendo mallas. Pero pues eso se sabe ya en la parte intraoperatoria, dependiendo de cuando se localice el defecto, cómo lo vea el cirujano, si son ventraciones tardías, si el paciente tiene algún tipo de condición de base, primero se estabiliza y después sí se opera. Entonces se podrían utilizar estas fajas de Montgomery ya en ventraciones crónicas, que de pronto el paciente tenga algún tipo de factor adicional, algún tipo de daño adicional. Entonces primero se hace el tratamiento conservador también con las fajas y luego sí se opera el paciente cuando ya esté más estable. Si estamos hablando que de pronto es una ventración temprana, se salió todo el contenido abdominal en una laparotomía porque se aumentó, por ejemplo, la presión intraabdominal por la manipulación, por el ilio, ¿sí? El cirujano puede optar por dejar una bolsa de Bogotá. Lo puede hacer ¿para qué? Para disminuir ese edema, y ya cuando vea que esto ha disminuido y que ya las asas no estén tan dilatadas, sí se pasa el paciente nuevamente a cirugía para hacer el cierre de la poneurosis y la piel, ¿verdad? Entonces sería esto también una opción. O dejar el paciente laparostomizado así hasta que el paciente se recupere y se vea que sí se puede hacer el cierre primario, porque pues, si es un abdomen que está muy distendido y existe demasiado edema, no se va a hacer un cierre primario, porque lo que se hace es ejercer una presión muy fuerte contra el componente vascular, usualmente la parte de la aorta, la parte de la cava, y esto repercute en el paciente. Entonces se puede optar por dejar una laparostomía. Y después, sí, ya cuando el paciente se recupera, sí se procede a hacer el cierre de esa laparostomía, porque pues hay pérdidas de domicilio, las asas sobresalen y esto es bastante complejo, por lo tanto pues no está indicado
forzar un cierre, porque pues igual se va a complicar el paciente. Cerramos en eventuaciones pequeñas o medianas. Ya las grandes o se usa malla o se hace incisión en la pared al lado y lado para que ceda y se pueda hacer la colocación de la malla o se puede hacer el cierre primario. Eso es dependiendo de los hallazgos. Dentro de la parte del instrumental para las pequeñas y medianas con un equipo mediano puede ser una hernia o apéndice. Llevar separadores de River, de Richardson, también tener a la mano unas valvas maleables y las pinzas adecuadas para tomar la aponeurosis. Usualmente no lo hacemos con Alice porque se sueltan, vamos a usar las pinzas ADEO, que son parecidas a las pinzas de campo pero más largas, ¿verdad? Entonces las podemos usar porque no se van a soltar, son mejores. Y si ya es una penetración grande, nos vamos con el equipo de la parotomía. Y ahí las grandes y gigantes, tener en cuenta unos separadores de Richardson también por si el cirujano me lo pide, aparte de los separadores que van en la laparotomía. Los elementos convencionales y pues adicionalmente a tener en cuenta que si es una penetración grande, siempre le vamos a preguntar al cirujano, casi siempre deja hemovac por contrabertura en las penetraciones para facilitar el drenaje y que de pronto no se formen colecciones. ¿Qué suturas puedo usar? Lo que les decía, bueno, ya saben que la piel con monofilamento de polipropileno y la aponeurosis opcional si hago el cierre primario con el mismo PGA, con el polipropileno o con el polidioxanona, ¿verdad? Si hago interposición de malla, entonces la malla la puedo fijar con polipropileno, si son mallas de Marlex o mallas de polipropileno. También está la opción de las mallas de Mercilene, que el Mercilene es un, ¿qué tipo de sutura es? Es un poliéster prensado, entonces si es una malla de Mercilene yo la puedo fijar con poliéster prensado, tipo Etibón, Dicron, depende de la casa comercial, pero siempre con aguja grande. Generalmente en estas penetraciones grandes los pacientes son obesos, entonces vamos a cerrar el tejido celular subcutáneo, que lo puedo hacer con PGA o con caldo cromado, puede ser 2 ceros, y para la fijación del DREN o el hemovac lo voy a hacer con orgánica 0,3/8 cortante. Entonces, eso serían las suturas a tener en cuenta. No es una cirugía invasiva, es decir, solo voy a trabajar a nivel de la aponeurosis y la piel. Si es una penetración pequeña, tardía, como esta, la incisión se hace encima de la penetración, puede ser con una hoja 10. Continuamos acá el tejido celular subcutáneo, localizamos acá esa penetración que se va a reducir y se procede a cerrar, ¿okay? Pues con las suturas ya mencionadas. Es una cirugía corta. Si el cirujano me pide pinzas de tracción para esta pared, ¿cuáles le van a pasar? ¿Lo acabé de decir? No, porque ya dijo que era para las más grandes, no, profe. Pared abdominal. ¿Listo? Y posteriormente pues cerramos la piel. Acá generalmente no se necesita dejar hemovac, solo en las grandes. Si es un defecto grande, generalmente dejamos hemovac y pasamos malla, que pues eso lo planeamos con el cirujano. Se incide encima acá del defecto, se profundiza el tejido celular, se localiza la penetración, se cierra, si da para cierre primario. Acá lo que les decía, incisiones de descarga, es coger el electro e incidir en la parte lateral, la pared abdominal, al lado y lado para que ceda. Eso es una incisión de relajación. Entonces cede la pared y me puede dar para hacer el cierre primario. Si da, ¿no? Si queda muy corto, pues vamos a interponer un segmento de malla en material no absorbible, ya sea fijándolo con polipropileno o con algún poliéster prensado, si de pronto es una malla de Mercilene.
y encima acá de la malla vamos a dejar el EMOVAC, el sistema de drenaje. ¿Por qué? Pues porque eso después lo retiramos, va por encima de la poneurosis, es para evitar que se formen colecciones acá a este nivel. Y posteriormente, pues como es grande, cerramos el tejido celular subcutáneo y cerramos la piel. Entonces, son cirugías mínimamente invasivas, es decir, que no vamos a ingresar a la cavidad, a manipular el intestino ni demás, sino solo nos vamos a centrar en cerrar la poneurosis, que es donde está localizado el defecto, y cerrar la piel de forma primaria o interponiendo un segmento de malla. ¿Listo? Y si se deja, pues sistema de drenaje por contrabertura tipo EMOVAC o un DREN, depende del gusto del cirujano. ¿Listo? ¿Preguntas? Eso es todo, porque están medio dormidos hoy.